Ronda número 4 del Tata Steel 2025 y en una de las partidas de esta jornada hemos presenciado uno de los colapsos más impresionantes que probablemente se verán no solo en el torneo, sino también a lo largo de este 2025. Les estoy hablando del enfrentamiento entre los grandes maestros Arjun Erigaisi, segundo principal favorito a ganar el torneo solo por detrás de Fabiano Caruana y actualmente número 4 del planeta, contra el fuerte gran maestro de origen ruso Vladimir Fedoseyev. Una partida que estuvo sumamente emocionante, pero que al final terminó de manera completamente trágica para uno de estos jugadores que se hunde en el fondo de la tabla. ¿De quién se trata? Bueno, eso lo veremos a continuación. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana desde las 9 de la mañana hora de Venezuela a la transmisión de la quinta ronda de este super torneo. Los espero. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro indio Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro ruso Vladimir Fedoseyev respondía con caballo F6. Ojo, quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones. Erigaisi continuaba con C4, Fedoseyev respondía con E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7, C por D5, E por D5, alfil F4, y ahora Fedoseyev decidía jugar alfil D6, una jugada que parece un poco extraña porque las negras acaban de jugar alfil E7, pero quizá quería evitar molestias con el alfil de F4, que siempre suele ser un poco molesto. Quizá un poco más normal es C6 para, bueno, en caso de D3, jugar alfil F5 y darle prioridad al desarrollo. Pero tras alfil D6, E3 por parte de Arjun Erigaisi, jugada normal. Aquí también se podía cambiar y tras dama por E3 para seguir desarrollando piezas y quedarse con una cómoda pero mínima ventaja de apertura. Tras la jugada de 3 en cambio, Fedoseyev decidió cambiar en F4, E por F4, enroque, caballo E5, caballo C6 y F3. Bueno, fíjense que aunque las blancas tienen los peones doblados en la columna F, primero le dan un punto fuerte en la casilla E5 que ya Erigaisi está aprovechando con el caballo. Y segundo, también con el peón de F3 se evita que el caballo negro pueda venir a la casilla E4. Así que digamos que esos peones doblados están totalmente justificados. Además, la jugada caballo por C6 no es tan fuerte como parece porque tras B por C6, alfil E2 y dama D6, pues las negras se preparan para jugar C5, liberar la posición y además ganan un tiempo atacando el peón de F4. Por eso Erigaisi prefiere jugar F3, alfil E6 por parte de Fedoseyev, dama D2, caballo por E5 y ahora D por E5. Es posible tomar con el peón F, ¿no? Tras caballo D7 vendría alfil E2 y también es una posición perfectamente jugable. Sin embargo, aquí Erigaisi decide jugar D por E5, caballo D7 por parte de Fedoseyev y ahora enroque largo, típica jugada del estilo agresivo de Erigaisi. Aquí en realidad es la mejor jugada, ¿no? También se puede intentar alfil D3 esperando y guardándose el enroque, de repente para enrocar corto, pero bueno, ya sabemos que Erigaisi es un jugador sumamente creativo y siempre se lanza a ganar la partida. C6 por parte de Vladimir Fedoseyev y ahora G4, de nuevo. Las blancas demuestran sus intenciones de atacar por el flanco de rey. Y bueno, Fedoseyev intenta detenerlo de inmediato jugando F5, buena jugada. Tras lo que Erigaisi comete el primer error en la partida y es que juega caballo E2 con lo que simplemente se va a colgar un peón. Lo correcto era jugar torre G1, defendiendo el peón y además amenazando con capturar en F5 para abrir la columna y seguir con el ataque. En caso de dama 5 vendría alfil D3 y aunque las negras pueden cambiar las damas con la jugada de 4, simplemente tras el cambio pues las blancas no tienen un final malo en esta posición, ¿no? Tienen un final muy interesante. Pero bueno, Erigaisi quizá planeó entregar ese peón para abrir la columna. F por G4, Fedoseyev lo acepta. Caballo D4, Erigaisi busca contrajuego atacando el alfil. Dama E7, obviamente se defiende el alfil para seguir defendiendo al peón. Torre G1 por parte de Erigaisi que busca contrajuego por la columna. G por F3, Fedoseyev sigue capturando peones. Alfil D3 y ahora Rey H8. Ahora es Fedoseyev el que comete una imprecisión. Esta posición no es fácil, ¿no? A mí me parece que el ruso hizo una jugada bastante lógica, pero en realidad lo correcto era caballo C5. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras la jugada F5, que parece venir,
vendría caballo por D3 jaque, dama por D3 y F2. Esta posición es una locura, ¿no? Las blancas deben evitar que se capture la torre. Vendría alfil por F5, caballo por y ahora dama por E5. Fíjense que las negras sacrifican una pieza, pero tras torre por F2, G6 y caballo H6 jaque, en realidad el caballo no tiene muchas casillas. El rey se retira atacando al caballo y atacando a la torre. Y tras torre por y caballo G4, viene dama F4, caballo E3 y torre E8. En principio, ya las negras tienen suficiente compensación gracias a los 3 peones por la pieza. Y segundo, deben tener ventaja decisiva ahora porque se amenaza la jugada de 4 aprovechando la clavada, ¿no? Increíble posición. Pero bueno, había que calcular bastante. Fedoseye prefiere jugar rey H8, que como les digo me parece lógica. Alfil C2 por parte de Erigaisi y C5, otra jugada dudosa por parte del gran maestro ruso. Era mejor torre a E8 para estar preparando o bueno, para defender el avance de los peones. Tras torre de F1 vendría caballo C5 y bueno, la idea es buscar la casilla E4. En cambio, tras C5, Erigaisi aprovecha y jugó caballo por F3 y ahora Fedoseyev de nuevo comete otro error, caballo B6. Fíjense que aquí alfil F5 todavía le da la igualdad a las negras que ya perdieron la ventaja, ya que tras caballo G5 pues viene H6, ¿no? Expulsando al caballo. ¿Qué pasa tras caballo B6? Bueno, la idea es buscar la casilla C4, pero Erigaisi jugó torre G5. Buena jugada que empieza a plantear amenazas serias. Se amenaza doblarse en la columna y también pasar a la columna H para atacar junto con el alfil el punto H7. Fedoseyev jugó caballo C4 atacando la dama. Erigaisi, dama D3 amenazando mate de inmediato. G6, las negras tienen que evitarlo. Y caballo H4. Ahora Erigaisi se enfoca en el punto G6, donde ya quizás busca sacrificar material, ¿no? De hecho, en este momento se amenaza la poderosa jugada torre por G6, ya que si las negras capturan, se recaptura de caballo dando jaque doble y bueno, las negras perderían la dama. Fedoseyev tiene que evitarlo, juega dama F7, Erigaisi juega torre F1 defendiendo su peón, torre G8 por parte del gran maestro ruso, dama G3 del gran maestro indio que sigue atacando, alfil F5, fíjense que aquí las negras intentan defenderse como puede. Y bueno, ahora aquí Erigaisi comete un error y es que juega alfil por F5. ¿Qué sucede? Que en realidad era mejor capturar, pero de caballo. Tras la jugada G por F5 vendría B3. Es importante que el caballo no esté en esta casilla. Tras la retirada, bien sea a A3 o a B6, vendría alfil por F5. Las blancas recuperan el peón que tenían de menos y además quedan con un ataque brutal aquí con las piezas pesadas y con el alfil. Las negras, por el contrario, tienen una torre que no han jugado en A8 y un caballo allí bastante malo en A3. En cambio, tras alfil por F5, Fedoseyev jugó G por F5. Y bueno, ahora vemos por qué Erigaisi hizo la jugada anterior. Y es que en esta posición es donde el gran maestro indio colapsa de manera increíble, pues decide jugar caballo por F5, aparentemente para recuperar el peón que tenía de menos y amenazar la jugada caballo H6, pero en realidad se cuelga una combinación brillante, pero relativamente sencilla por parte de Fedoseyev. Primero hay que decir que tras la jugada torre 1 las blancas siguen con ventaja, ¿no? Tras torre por G5 vendría dama por torre F8 y dama H6. Y bueno, el peón blanco está muy avanzado, el caballo sigue muy amenazante y bueno, hay temas en la posición. En cambio, tras caballo por F5, por supuesto Fedoseyev no iba a perdonar y jugó dama por F5. Prácticamente ni pensó para hacer este movimiento. Y bueno, es una jugada que merece el doble signo de admiración, ¿no? Un sacrificio de dama fantástico, porque probablemente aquí Erigaisi fue donde se colgó una jugada intermedia. Yo creo que ya en este momento el gran maestro indio se dio cuenta de que estaba perdido y jugó torre por F5. No tiene más, ¿no? No tiene sentido capturar en G8 porque tras torre por, pues sencillamente las blancas perdieron una pieza completa. El problema tras torre por F5 es que tras torre por G3 y H por G3, Fedoseyev jugó caballo E3. Jugada monstruosa que liquida la partida inmediatamente porque fíjense que el caballo no solo ataca las dos torres, sino que lamentablemente estas no se pueden defender entre ellas. Una de las torres va a caer de manera completa. Erigaisi jugó torre G5 quizá con la esperanza de que los peones le pudieran dar algo de contrajuego. Fedoseyev, por supuesto, capturó la torre en F1 y E6. Y ojo porque en esta posición todavía habían ciertos trucos, ¿no? Había que tener mucho cuidado.
Fedoseye, por supuesto, es un super top. Jugó caballo E3, que es la jugada correcta. Y ahora, ¿cuál era la amenaza? Digamos, la celada. En caso de que las negras jugaran torre E8, las blancas lograban igualar e incluso hasta ganar la partida. ¿Por qué? Porque podían jugar F5. Y ahora sí el caballo no va a llegar a tiempo, se amenaza F6. Por ejemplo, tras una jugada como D4 o incluso caballo E3, las blancas ganan con la jugada F6. Y es que si se captura el peón bien F7, se amenaza mate, coronar y esto se acabó. En lugar de eso, tras caballo E3, que es la jugada correcta, torre 5 por parte del gran maestro Arjun Erigaisi, intentando allí buscar algo. D4 de Fedoseyev, torre por C5, B6, torre H5, rey G7, rey D2, torre E8, F5, rey F6, torre por H7 y caballo por F5. Bueno, los peones dejan de estar coordinados, ya no son una amenaza. Y tras torre por A7, torre por E6 y G4, Fedoseyev jugó caballo H4 y ahora sí Erigaisi decidió abandonar porque sabe que en realidad el peón que le va a dar la victoria a su rival es el de D4. No hay nada que hacer, no, la posición está perdida. En caso de rey D3 para intentar capturarlo, vendría caballo F3 defendiéndolo. Y si A4 para intentar movilizar la mayoría, pues vendría torre 3 jaque, rey C2 y D3. Y bueno, el peón va a coronar en unas cuantas jugadas y las blancas no van a poder evitarlo. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente increíble el colapso aquí de Erigaisi, que como van a ver a continuación, se hunde en el fondo de la tabla, o bueno, más bien se une también en el fondo con el gran maestro León Mendonca, ¿no? De la India. En el primer lugar, en contraste, está Rameshbabu Pragnananda, que tiene 3,5 puntos de 4. Líder en solitario, haciendo un torneo espectacular. Después tenemos a Nodirbek Abdusatorov con 3 puntos en solitario en el segundo lugar. Luego un empate a 2,5 entre Fabiano Caruana, Domarajo Gukesh, Vincent Keimer, Vladimir Fedoseyev y Pentara Harikrishna. Y bueno, más abajo con 2 puntos Wei Yi, Alexei Sarana, Giri con 1,5, Van Forest, Max Warmerdán con 1 y en el fondo Arjun Erigaisi, contra todos los pronósticos, el número 2 del torneo se hunde con medio punto, ya lleva 3 derrotas en este torneo y solo unas tablas. Y bueno, al fondo León Mendonca, que por el contrario, bueno, es uno de los menos favoritos según el Elo, ¿no? Bien amigos, increíble lo de Erigaisi, ¿no? Pero ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana a partir de las 9 de la mañana a la transmisión en directo de la ronda número 5. Los espero para que vayamos a compartir un rato viendo esas super partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.